En esta ocasión veremos algunos problemas que implican el uso de álgebra de conjuntos. En un video anterior observamos cómo se resolvían algunos diagramas de Venn utilizando tres conjuntos. Iniciaremos esta pequeña introducción recordando dos cosas. Primero, que existen dos tipos de conjuntos. El primero llamado por comprensión y el segundo llamado por extensión. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Por comprensión, podemos decir que los conjuntos simplemente serán escritos por el nombre que adquieren, es decir, sea A. La letra A mayúscula indica el conjunto A y siempre deberemos escribirlo de esta manera, pues de esta manera identificaremos el conjunto por el cual estaremos tratando. Sea A el alfabeto. Por comprensión, sabemos que el alfabeto comprende al conjunto A. Ahora bien, por extensión, es decir, el alfabeto comprende las letras A, B, C, D, E, F, así simultáneamente hasta llegar a la Z. Comúnmente utilizamos 27 letras en el alfabeto castellano. Otro ejemplo es el conjunto B. Sea B el conjunto B la familia. Por comprensión, la familia queda escrita de esta manera, pero por extensión. Vamos entonces a relacionarla con que existe un papá, una mamá, una hija y un hijo de manera básica. Un conjunto C, por comprensión, las vocales. Las vocales es un clásico que utilizamos en diversos ejercicios para estimar otro tipo de ejercicios mucho más complejos. Sea C, el conjunto C, por extensión, A, E, I, O, U, es decir, lo que comprende las vocales. Ahora vemos en los casos del conjunto D una notación matemática interesante que se lee de la siguiente manera. Cuando la encuentres, así deberás leerla. Sea el conjunto D, donde X tal que X, X tal que X, es decir, los elementos de X están comprendidos por todos los números naturales. X tal que X pertenece a los números naturales. Ese símbolo que parece una letra E significa pertenencia, pertenece a. Y esta pequeña vertical que vemos aquí significa tal que. X, es decir, los elementos X, tal que, cada uno de ellos, tal que X, pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, este conjunto por comprensión se refiere a todos los números naturales. Y sabemos que los números naturales se extienden desde el 1 hasta el infinito. El último caso, sea E, el conjunto E. En este caso decimos Y tal que pertenece a Y cuadrada. Y tal que pertenece a Y cuadrada. En este caso igual con 1, es decir, ¿qué elementos de Y en Y cuadrada hacen que su resultado sea siempre 1? Y cuadrada, Y. Y tal que Y cuadrada es igual con 1. ¿Qué elementos de Y hacen que Y cuadrada sea 1? Los únicos elementos de Y cuadrada que pueden resolver esta expresión para el conjunto por extensión son menos 1 y 1. Y con eso entendemos que así estaremos realizando nuestros siguientes ejercicios por comprensión y por extensión. Ahora hablaremos de lo que es un espacio muestral, un evento simple, un evento compuesto, la cardinalidad de un evento, el conjunto vacío y el universo. Bien, en ejercicios anteriores nosotros ilustrábamos un diagrama de Venn por medio de color. Podemos ver las operaciones básicas. A partir de este momento no será necesario. ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar el color, ahora utilizaremos cantidades llamadas elementos. En este caso, cada uno de ellos llamado evento. Pero vamos a ver de qué se trata.
Para empezar, hablaremos de lo que es el universo. El universo es todo aquello que se comprende dentro del diagrama de Venn. Todos los elementos que se encuentren dentro de él, tanto en los conjuntos como fuera de ellos. El vacío entendemos que es todo aquello que está fuera de, que no es comprensible. Por lo tanto, al igual que en los diagramas de Venn, que es en donde utilizábamos color, ahora también tendremos que enmarcar adecuadamente nuestros conjuntos para no perder la idea de lo que es también el espacio muestra. ¿Pero qué es el espacio muestra? El espacio muestra está denotado comúnmente por una letra mayúscula, es un conjunto, es el conjunto mayor, donde están contenidos todos los eventos. En este caso, por ejemplo, hablaremos de arrojar un dado al aire y observar sus caras. Un dado tiene 6 caras. Por lo tanto, las posibilidades que se pueden sacar por medio de los números son del 1 al 6. Muy bien, eso sería nuestro espacio muestra. Todas las posibilidades que tenemos al arrojar un dado. Lo mismo podemos hacer con 2 dados o 3 dados, 4 dados, etc. Casos muy comunes en las casas de apuestas. Para el ejemplo que estamos manejando, basta con saber que el espacio muestra son todas las posibilidades de arrojar un dado. En este caso son 6 posibilidades. Ahora bien, tenemos 3 subconjuntos, es decir, conjuntos que pertenecen al espacio muestra o espacio muestral. El primero de ellos podremos decir que son los números impares, las caras donde aparece un número impar. Es el conjunto A, sea el conjunto B, las caras pares, 2, 4 y 6, y sea C, las caras de los números primos. Recordemos que el número 1 no es un número primo. Muy bien, pero ahora hablemos también de la cardinalidad. La cardinalidad se refiere al número de elementos que componen a dichos eventos. Por eso utilizamos una n minúscula al principio y al conjunto en un paréntesis. La cardinalidad en este caso para el espacio muestral o muestra es de 6, es decir, el número de elementos de todas las posibilidades es 6. El número de elementos del conjunto A, es decir, de los impares, es 3. El número de elementos del conjunto de los pares es 3. Asimismo, el número de elementos que compone al conjunto de los números primos es 3. Es decir, las cantidades las vamos a llamar ahora cardinalidad. Perfecto. Ahora también debemos tener en cuenta otra situación, el uso de los símbolos, que es muy importante. En algunas literaturas, algunos textos, encontraremos este pequeño signo que significa subconjunto, es decir, una pertenencia de un conjunto dentro de otro. Para nuestro ejercicio A, el conjunto A, pertenece o es subconjunto del espacio muestra. Es decir, los elementos de A al mismo tiempo son elementos del espacio muestral. Están dentro del espacio muestral. Ahora bien, si tenemos el mismo signo, esta especie de C con una diagonal, indicará que no es subconjunto. A no es subconjunto de B. Es decir, los elementos de A no están contenidos en B. Es importante que quede claro esto, lo que es la pertenencia y el ser subconjunto, puesto que esto nos dará la pauta para realizar algunos problemas de mayor dificultad. Algunos eventos serán compuestos, por ejemplo, cuando arrojemos 2 monedas al aire, puesto que podríamos tener las respuestas como águila, águila, sol, sol y sus posibles combinaciones, o bien también el arrojar 2 dados o 3 dados, porque al arrojar 2 dados podríamos tener 2 caras con la misma singularidad de obtener 1, 1, 2, 2, 3, 3, es decir, el evento se va componiendo de otros más. Para nuestro ejemplo que estamos viendo en pantalla, simplemente el evento es simple, valga la redundancia, porque está compuesto por una sola posibilidad. Entonces, recapitulando rápidamente, si nosotros observamos este tipo de situaciones, podremos acomodar también en el diagrama de Venn. Observa rápidamente. El espacio muestra está dado por todos los números del 1 al 6, lo que significa que dentro del diagrama deben estar esos números.
el conjunto A contiene a los números impares 1, 3 y 5, el conjunto B a los impares 2, 4 y 6, y el conjunto C a los primos 2, 3 y 5. Muy bien, lo primero que deberemos hacer es encontrar las intersecciones. A simple vista, las intersecciones son aquellos eventos, aquellos números en este caso, que coincidan exactamente entre los mismos conjuntos. Por ejemplo, veamos. En el conjunto A y el conjunto B, si observamos, no hay ningún elemento repetido. Ahora, si vemos en B y en C, observamos que el número 2 se encuentra en ambos conjuntos, lo que significa que se debe encontrar en la intersección de B con C. El número 2 se encuentra tanto en conjunto B como en conjunto C, por lo tanto, debe ser escrito, siempre empezaremos con las intersecciones, debe ser escrito en la intersección de B con C. Nosotros sabemos que esta es la intersección de B con C y el número 2 lo hemos escrito en esta parte. ¿Por qué aquí? Porque si lo hubiéramos escrito al centro significaría que los tres conjuntos lo comparten, mas no es así. El número 2 solamente está compartido por el conjunto B y C, pero no A. Solamente el número 2 aparece en B y en C, por lo tanto, en esta parte o en esta sección deberemos escribirlo, no al centro, porque si lo hiciéramos aquí, también estarían compartiéndolo con A y no es la referencia. Bien, ahora veamos A con C. A con C, en este caso, comparten a los elementos 3 y 5. 3 y 5. Ajá. Nosotros podemos observar en este caso que el 3 se encuentra aquí. Pero para este caso específicamente el 5 lo dejé en esta sección para que observes que no es correcto que lo tengamos ahí. Este 5, su lugar correcto deberá ser escrito en esta sección. En esta sección nosotros nos damos cuenta que se encuentran repetidos 3 y 5 porque al mismo tiempo son impares y primos. Impares y primos, por lo tanto el 3 y el 5 deben encontrarse en esta sección, mas no en el centro porque no pertenecen a B. Date cuenta que B tiene 2, 4 y 6, pero no tiene 3 y 5, por lo tanto en esta sección deben ser escritos porque simultáneamente en A y en C se están compartiendo 3 y 5. El 1 queda como parte de A, del conjunto A, porque es un impar. Muy bien, ahora observemos que en C ya no tenemos nada. 2, 3 y 5 ya fueron ocupados. Por lo tanto, esta sección ya no tiene por qué ocuparse con algún otro número. En todo caso, C ha sido ya completado. 2, 3 y 5 y observa que 2, 3 y 5 están dentro del conjunto C. Muy bien. Entonces hemos terminado y así de sencillo empezaremos a llenar algunos otros ejercicios que veremos en nuestro libro. Para ello ocuparemos las páginas de la 94 hasta la página 104, donde realizaremos algunos ejercicios que se te guiarán en el siguiente video. Bien, el siguiente problema dice: el departamento de personal de la maquiladora Handex necesita contratar programadores. 25 de ellos realizarán tareas de programación de sistemas y 40 ocuparán el área de desarrollo de programas de aplicación. 10 de todos los contratados deben realizar trabajos de ambas especialidades. ¿Cuántos programadores se deben contratar en total? Si pusimos atención en la redacción de este problema, nos daremos cuenta que lo que se nos solicita, en este caso, cuántos programadores se deben contratar en total, se refiere al espacio muestral, es decir, el total de todos los eventos que se encuentran dentro de la situación en este problema. Pero igualmente nos estamos dando cuenta de algo: 25 de ellos realizan tareas de programación, mientras que 40 ocuparán el área de desarrollo. Es importante que observemos aquí lo que tenemos: 25 para programación, 40 para lo que será el desarrollo de programas, e incluso dice que 10 de los contratados deben realizar trabajos de ambas especialidades. Entonces, ¿cuántos programadores se deberán contratar en total? Si eres observador, si te das cuenta de lo que tenemos aquí, empezaremos por observar que 10 de los contratados deben realizar ambos
trabajos, ambas especialidades, ambas. En el sentido de ambas estaremos hablando de la intersección. Muy bien, entonces nosotros debemos establecer nuestros datos de la siguiente manera. El universo, en este caso el total de todos los elementos es X porque no lo conocemos. El universo también lo podemos entender como el espacio muestral, pero en este caso el universo no lo conocemos, nos está diciendo cuántos programadores se deberán contratar. Muy bien, para ello mencionamos que la letra P, en este caso la letra P, indica que tenemos programadores, mientras que la letra A nos estará indicando, en este caso, el desarrollo de programas de aplicación, las personas que se dedican a esta área. Muy bien, entonces la cardinalidad de los programadores es 25, mientras que la cardinalidad de los desarrolladores de programa es de 40. Muy bien, pero no olvides que 10 de ellos realizan ambas tareas. Entonces, si nos situamos en el diagrama de Venn, empezaremos por las intersecciones. Esas intersecciones, las vamos a llevar aquí, a la parte del centro de nuestro diagrama de Venn, porque estamos situando precisamente el hecho de que realizan ambas operaciones. Muy bien. Ahora bien, es importante que entendamos que si el primer conjunto es el de los programadores y son 25, en este caso nosotros ya teníamos 10 y 15, nos darán los 25 que necesitábamos. Observa. Muy bien. Ahora, si nos dicen que tenemos 40 para el desarrollo de programas, pues bueno, ahora tenemos 10 que ya habíamos elegido al centro porque realizan ambas actividades, y nos faltarían 30 para tener los 40 seleccionados. Muy bien, perfecto. Entonces nuestro diagrama de Venn ha quedado ya resuelto en este sistema, pero todavía no resolvemos la pregunta principal. Mi pregunta principal de cuántos programadores se deben contratar en total. Para ello, ahora emplearemos nuestra álgebra de conjuntos. Ten presente algo. Ten en cuenta que el universo siempre deberá ser la suma de los conjuntos, en este caso el conjunto de programadores y desarrolladores, y que al final, algo muy importante, es la resta de las intersecciones. Del problema anterior, sabemos que las intersecciones se restan porque están consideradas en ambos conjuntos, se encuentran repetidas. Basta que las consideremos una sola vez y por ello debemos restarlas al final. Muy bien, a la hora de hacer nuestra sustitución, decimos que el universo corresponde a 25 elementos de programación, corresponde también a 40 elementos del desarrollo de programas y finalmente 10 elementos que corresponden a la intersección. Acuérdate, debemos restar. Y finalmente nuestro resultado nos lleva al total de 55. Entonces la empresa deberá contratar 55 programadores que en este caso corresponden a la cardinalidad de nuestro problema para el universo. En nuestro siguiente problema vamos a observar que los conjuntos pueden ser un poco más complejos. Sin embargo, siguiendo las instrucciones adecuadas y la forma matemática correcta de escribir, no tendremos por qué complicarnos. Asimismo, nos daremos cuenta que a veces el diagrama de Venn es más que suficiente para obtener una respuesta sin pasar por el álgebra de conjuntos. Nuestro problema dice: ¿a cuántas amas de casa se entrevistaron en una encuesta para conocer sus preferencias sobre los programas de televisión? Si se obtuvieron los siguientes datos: 19 ven películas, 23 ven conciertos y 17 ven noticieros. Es importante entonces que nosotros entendamos que estas personas van a considerarse como los conjuntos, es decir, 19 ven películas, 23 ven conciertos y 17
que alcanzamos a ver hasta acá, noticieros. Es muy importante entonces entender que en un momento dado estos conjuntos se deben ordenar a partir de las intersecciones, que es lo que nos van a dar también como dato. Algunas personas agregaron otras preferencias. Estas preferencias básicamente son las intersecciones que debemos considerar. 9 de estas amas de casa ven películas y conciertos únicamente. Observa, únicamente, es decir, aquí ya hay una restricción. Exclusivamente ven películas y conciertos, no ven otra cosa. Es decir, en este caso no ven noticieros. Ahora bien, 6 ven conciertos y noticieros, única y exclusivamente, es decir, no ven películas. 4 ven películas y noticieros, únicamente, pero no ven conciertos. Y finalmente, 3 ven las tres cosas, es decir, esa sería la intersección principal. Muy bien, pero lo correcto, lo indicado en este tipo de situaciones es el hecho de escribir también matemáticamente los datos, en este caso, empezando por el universo, que es lo que nos están solicitando. ¿Cuántas amas de casa se entrevistaron? No lo sabemos todavía y es lo que vamos a buscar. Vamos a decir que NDP son las películas. Muy bien, NDP son películas. Muy bien, NDC serán los conciertos. Y NDN serán los noticieros. Observa cuántos elementos los componen en su cardinalidad: 19 películas, 23 conciertos y 17 noticieros. Sin embargo, nosotros debemos encontrar también otra sugerencia que nos dice cuántos ven películas y noticieros, conciertos y noticieros, películas y noticieros. Es importante tener en cuenta también esta anotación para no equivocarnos. Comúnmente son las intersecciones con exclusividad, es decir, películas y, recuerda, la intersección a partir de este momento la vamos a leer como una letra I. Es importante que nosotros entendamos que la letra I en un momento dado nos estará hablando de las intersecciones. Debemos tener especial cuidado con la disyuntiva I, porque esta nos indicará el hecho de las intersecciones que vayamos a ocupar. Muy bien, entonces, una vez entendido esta parte, nosotros podemos ahora escribirlo con álgebra de conjuntos de la siguiente manera. Y películas y conciertos menos la intersección de las tres. Películas y conciertos menos la intersección de las tres. Solamente 9. Conciertos y noticieros menos la intersección de los tres, porque esas personas no ven películas. Películas y noticieros menos la intersección de los tres, porque estas personas no ven conciertos. Y sabemos las cantidades respectivas que se nos dieron como datos. La encuesta entonces arrojó la siguiente información que nosotros debemos tomar en cuenta. Vamos a ver. Empecemos a llenar nuestro diagrama de Venn. En el diagrama de Venn vamos a empezar por escribir las intersecciones con exclusividad. 9 ven películas y conciertos. Para ello yo ya utilicé los diagramas correspondientes para cada conjunto: películas, conciertos y noticieros. 9 ven películas y conciertos. Muy bien, si lo podemos tomar en cuenta, si lo podemos observar de una manera muy clara, y lo podemos observar, aquí van los 9. Las 9 personas que ven las películas y los conciertos, porque hay una exclusividad. Entonces deberemos tener en cuenta que esta exclusividad se debe escribir directamente aquí. Muy bien. Ahora, 6 ven conciertos y noticieros, exclusivamente conciertos y noticieros. Por eso se escriben en esta sección,
porque son exclusivos para esa sección. Muy bien, y ahora también observamos que hay 4 que ven películas y noticieros. 4 ven películas y noticieros. Entonces estos 4 se escriben en esta sección. 4 ven películas y noticieros. Y finalmente, entre las más importantes observamos que 3 van a observar o van a ver los 3 tipos de programas. Es muy importante el colocar adecuadamente los elementos en cada uno de los espacios que les corresponde. Si ya lo observas de acuerdo al color, entonces te darás cuenta cómo es la forma en que debemos escribirlos cuando hay exclusividad. Cuando nos hablan de exclusividad, películas y conciertos deben estar únicamente en la intersección de películas y conciertos. Y así sucesivamente podemos ver películas y noticieros, conciertos y noticieros, y al centro podemos observar que están los 3 elementos porque ven los 3 programas. Muy bien. Ahora bien, es importante tener en cuenta el llenado de cada uno de los conjuntos. Observa las cuentas como se deben realizar de manera adecuada. En este momento, en esta parte, nosotros ya tenemos 9 y 3. Y también tenemos 4. Para películas tenemos 19 elementos. Si nosotros ya tenemos 9, 3 y 4, para tener los 19 elementos nos harían falta 3. Con estos 3 que tenemos aquí, tenemos ya entonces el primer conjunto. El primer conjunto de películas ha quedado completo. Son 19. Muy bien. Ahora veamos en el siguiente. Para conciertos tenemos 23 elementos. Para ello en conciertos, que es este círculo que tenemos aquí, observa claramente que ya tenías 9, 3 y 6. Harían falta entonces solamente 5 elementos más que vamos a colocar en esta parte para tener los 23 elementos. Muy bien. Continuando con esto, ahora vamos con los noticieros. En los noticieros nos damos cuenta que tenemos 17 elementos. Ahora bien, si nosotros nos vamos a los noticieros, que son este conjunto, te darás cuenta que ya tenías 4, 3 y 6. Simplemente nos hacían falta 4 elementos más para tener los 17. Y así es como la cuenta se debe realizar de manera adecuada. Muy bien, en el momento de que sumemos, debemos obtener entonces la suma para conocer a cuántas amas de casa se entrevistaron. Muy bien, en esta sección muy claramente podemos darnos cuenta ahora que los elementos fueron o se pueden escribir de la siguiente manera. En esta parte nos damos cuenta de la suma. Películas, más conciertos, más noticieros y teniendo en cuenta también el hecho de la resta de las intersecciones que varias veces hemos dicho. Quitamos las intersecciones. Sin embargo, cuando tenemos 3 conjuntos, es importante que la suma de la intersección principal se dé en esta parte. La suma es sumamente importante para la intersección de los 3, puesto que anteriormente la estamos quitando. Pero como tenemos 3 conjuntos, ahora debe ser considerada también por el hecho de que en los 3 se ha omitido. Entonces, sumaremos los 3 conjuntos, restaremos las 3 intersecciones y sumaremos la intersección principal. Si nosotros lo hacemos con los elementos que tenemos, nos daremos cuenta que la suma es de 34 elementos. Entonces, se entrevistaron a 34 amas de casa. Muy bien. Es importante entonces entender que por sí mismo el hecho del uso del diagrama de Venn nos dará la respuesta. Si nosotros sumamos lo que tenemos en nuestro diagrama de Venn, concluiremos
que la respuesta a la que llegamos es exactamente la misma que si ocupáramos álgebra de conjuntos. Nuestra álgebra de conjuntos, que en un momento dado está dada por el resultado de 34 amas de casa. Nuestro siguiente problema se presenta de la siguiente manera. En una encuesta que se realizó entre 1.500 trabajadores y padres de familia de una empresa, se obtuvieron los siguientes datos. 775 tienen casa propia, 800 automóvil, 760 servicios de televisión por cable, y de estas personas, 300 señalaron que además de tener casa tenían automóvil, 250 casa y cable, 270 automóvil y cable, y 200 personas de mejor situación económica tenían las tres cosas. ¿Cuántos tienen solo dos cosas? ¿Cuántos al menos dos? ¿Cuántos padres de familia no tienen ninguno de estos tres bienes? Muy bien, para dar solución a este problema tendríamos que identificar primeramente los datos. Para ello nuestro universo es de 1500, puesto que se nos está diciendo desde el inicio que son 1500 trabajadores entre padres de familia también. Ahora, 775 tienen casa, 800 tienen automóvil y 760 tienen cable. Muy bien. Ahora, también es importante identificar cada uno de los conjuntos. C será para casa, A para automóvil y V para cable. Ahora bien, sin fijarme tanto en el álgebra de conjuntos, pero sí en lo que se me está diciendo, 300 tienen casa y automóvil. Recuerda que hablar de I es hablar de intersección. Muy bien, las intersecciones son importantes, puesto que son lo primero que debe colocarse en un diagrama de Venn. 250 personas tenían cable y casa, 270 automóvil y cable, y 200 de mejor posición las tres cosas. Muy bien. Para ello, identificaremos también lo que nos está solicitando el problema. ¿Cuántos tendrán solo dos cosas? ¿Cuántos tienen al menos dos cosas? ¿Cuántos tienen menos de dos cosas? ¿Y cuántos carecen de los tres bienes? Muy bien. Acomodemos nuestro diagrama de Venn. El universo está compuesto por 1500 individuos. Ahora empezaremos por la intersección principal, que como nosotros ya sabemos, es la que se encuentra al centro. En este caso, 200 personas que tienen mejor posición son las que se encuentran al centro. Muy bien. Pero hay otras intersecciones que son exclusivas. Por ejemplo, 300 personas tienen casa y automóvil. Si nosotros ubicamos esta sección de las 300 personas entre casa y automóvil, observamos que se encuentra en esta parte. Muy bien. Ahora bien, también hay 250 personas que tienen casa y cable, exclusivamente casa y cable. Entonces, estas personas se ubicarán en esta parte. Obsérvalo bien. Muy bien. Y 270 automóvil y cable. 270 automóvil y cable. Es importante que identifiques en dónde estamos escribiendo cada una de las partes y lo que significan. Una vez ya identificado entonces esta parte, nosotros empezaremos a colocar lo que hace falta para llegar a los 1500 individuos. Para ello observaremos primero la sección o el conjunto de los que tienen casa. Observa lo siguiente. Primeramente, que ya tienes dentro del círculo de casa, observa bien tu círculo de casa, este que tienes aquí, y ya tenías 300 elementos, 200 y 250. Para llegar a 300 te hacen falta nada más 25 que colocarás en esta sección. Muy bien. Ahora, para automóvil lo encuentras en esta parte. Muy bien. Para ello ya tenías 300, 200 y 270 elementos y te hacen falta 30 para conformar los 800 de automóvil. Perfecto. Ahora bien,
Vamos a la sección para cable. En este conjunto de cable, igualmente ya teníamos 250, 200 y 270. Para llegar a 760 nos harían falta 40 elementos. Muy bien. Y finalmente, para llegar al total, al universo de 1500, hacen falta, si sumamos todo lo que tenemos dentro de los conjuntos, 385 elementos. Esos 385 elementos son el complemento, lo que hace falta. Los colocamos aquí afuera, es decir, en el diagrama de Venn, por no estar dentro de los conjuntos, pero sí dentro o considerados en el universo. Muy bien. Una vez de que nosotros ya tenemos nuestro diagrama de Venn, podemos empezar a resolver nuestros ejercicios de acuerdo a los incisos como se nos están solicitando. Muy bien. Para este ejemplo, en específico el caso 1, se nos solicita aquellos que tienen solamente dos cosas. Aquellos que tienen solamente dos cosas. Si nos olvidamos un poco del álgebra de conjuntos, pero nosotros observamos en nuestro diagrama de Venn aquellos que tienen solamente dos cosas, veamos que lo que ya está iluminado corresponde a estos que se nos están solicitando. Al hacer la suma, llegamos a la conclusión de que son 820. Pero si lo queremos escribir con álgebra de conjuntos, tendríamos que decir que primero están las intersecciones sumadas, las tres intersecciones, casa y automóvil, casa y cable, automóvil y cable. Muy bien, pero tenemos que tener en consideración la resta. Aquí nos hace falta un signo de resta, pero hay una resta. Como ya fue considerada la intersección, habrá que restarla. 3 por 200, recuerda. En este caso, la intersección se resta porque está considerada en los tres casos. Por eso es que debemos quitarla. Y a final de cuentas nuestro resultado será el mismo, 820. Muy bien. Ahora, para el inciso B, tienen al menos dos cosas. Veamos en nuestro diagrama de Venn. En nuestro diagrama de Venn decir al menos dos significa que tienen dos o tres. Por eso, además del inciso anterior, ahora también iluminamos el del centro, puesto que aquí están las personas de mejor posición que tienen las tres cosas. Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Perfecto, lo que vamos a hacer será sumar nuevamente las tres intersecciones y restar dos veces la intersección principal. ¿Por qué? En el inciso anterior multiplicamos la intersección principal por 3 para restarla, puesto que no está considerada. Pero en este problema, en el inciso B, debemos considerar una vez la intersección. Si tenemos tres intersecciones que al mismo tiempo la estaban contemplando, bueno, vamos a restar 2 para dejar una sola vez esta intersección. Y como lo observamos en el diagrama de Venn, bueno, pues en el momento de realizar la operación nuestro resultado será de 1020. En el inciso C dice tienen menos de dos cosas. Tienen menos de dos cosas. Vamos a ver qué sucede en este inciso. Si nosotros nos acercamos al diagrama de Venn y lo observamos, tienen menos de dos cosas. Y la consideración sería lo que resta en los conjuntos, y lo que es el complemento. Todo lo que está en color verde sería la respuesta a este inciso. Para efectos prácticos que nosotros estamos manejando en este problema, es importante que remarquemos que tenemos 775 menos 500 menos 450 más 200, etcétera, de acuerdo a lo que nosotros vemos en nuestro álgebra de conjuntos. Identifícalo adecuadamente, obsérvalo. Cómo es que se va desarrollando cada uno de los conjuntos más el complemento. Cuando vimos teoría de conjuntos e iluminábamos, nos dábamos cuenta de las diferentes operaciones y lo que nos debería quedar. A final de cuentas, al hacer las operaciones, nuestro resultado es 480. Y, finalmente, nuestro último inciso nos habla de los que no tienen absolutamente nada. Por lo tanto, son el complemento. Y hablar del complemento simplemente es hablar de A unión con C, unión con B, complemento. Y que para este caso directamente es de 385.
Entonces, la conclusión es 820 solo tienen dos cosas, 1020 al menos 2, 480 menos de dos cosas y 385 ninguno de los bienes citados. En nuestro siguiente problema se nos presenta el caso típico de la aprobación y reprobación de alumnos en una escuela. Y la redacción es la siguiente. En una escuela de enseñanza media superior, los alumnos que reprobaron matemáticas, física o química tendrán que presentar examen extraordinario, mientras que los alumnos que reprobaron las tres materias deberán repetir el curso. Analiza los siguientes resultados. 8% aprueban las tres materias, 28% aprueban matemáticas y física, 24% aprobaron matemáticas y química, 36% aprobaron física y química, 56% aprobaron matemáticas, 59% aprobaron física, 56% aprobaron química. ¿Qué porcentaje de alumnos deberá repetir el curso? ¿Qué porcentaje aprobó solo una materia? Muy bien. Para poder entender este problema de manera adecuada es importante que iniciemos por establecer los datos. Primeramente, el conjunto M será dado por la letra M y representa el 56% de los alumnos. F, alumnos que aprobaron física, está dado por el 59% y Q son los alumnos que aprobaron química y está dado por el 56%. Además, mediante álgebra de conjuntos, nosotros podemos establecer también los siguientes datos. Los que en este caso aprueban matemáticas y física y química son el 8%. Ese 8% nosotros sabemos que debemos colocarlo siempre al centro de nuestro diagrama de Venn. Muy bien, pero tenemos otras condiciones. Los que aprueban matemáticas y física son el 28%. Si nosotros nos ubicamos en la parte donde está matemáticas y física, sabemos que ya tenemos un 8%. Nos estaría faltando un 20% más. Un 20% más que nosotros estableceríamos para lograr el 28% de matemáticas y física. Muy bien, nosotros entonces ya encontraríamos que aquí tenemos ese 28%. Perfecto. Ahora bien, los que aprueban matemáticas y química son el 24%. El 24% de los que aprueban matemáticas y química. Para ello, date cuenta una vez más que ya teníamos un 8%, que nos estaría faltando un 16% más. Y con ello estaríamos obteniendo el 24% de los que aprueban matemáticas y química. Muy bien. Y finalmente, observaremos los que aprobaron física y química, que son el 36%. Física y química. Para ello, sabemos que ya tenemos un 8% inicial y nos estaría faltando 28 más para que tengamos entonces el 36% de los que aprueban física y química que se encuentran en la intersección señalada y que completarían precisamente los alumnos que están aprobando dos materias. Muy bien. Sin embargo, nosotros sabemos que los alumnos deben contemplarse al 100%. Si hacemos nuestra suma de los elementos que están dentro de los conjuntos, podemos concluir que 91% son los alumnos que están aprobando las materias mínimas necesarias y nos estaría faltando un 9% de los que no. Muy bien, entonces los alumnos que van a repetir el curso serán el 9%. 9% de los alumnos. Y los alumnos que solo aprobaron una materia son aquellos que se encuentran dentro de los conjuntos 12, 3 y 4, que al final nos sumarán
ese 19% porque aprobaron solamente una materia.